Invitar los hermanos, vamos a ponernos de pie. Creo que nos hemos hecho a ponerse mucho de pie y de sentarse esta mañana, pero una vez más, gloria a Dios, en el capítulo 8 de Romanos, hermanos. Voy a pedirles que abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Este libro de Romanos, hermanos, es una de las cartas más profundas y más grandes, ¿verdad?, que el apóstol Pablo dejó para nosotros los cristianos. ¿Cuántos han leído el libro de Romanos? Si no, tiene que leerlo, y si ya lo leyó, vuélvalo a leer, porque aquí nunca acaba, ¿verdad? Pero este capítulo 8, sobre todo, hermanos, es el capítulo del triunfo, ¿verdad? Del grito de triunfo, de liberación para el cristiano. Vamos a leer de los primeros 5 versículos de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Dicen esta mañana: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué, hermanos? Librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en qué, hermanos? En la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a, ¿qué, hermanos? Al Espíritu. Leamos todos el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Padre celestial, gracias, Señor, porque tu Espíritu divino está aquí en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la realidad del cambio que Cristo viene a hacer a las vidas, Señor, que creen en Él. Gracias por revelarte a nuestras vidas un día, y, Señor, que esta palabra venga a alentar, a fortalecer la fe de cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Bendice cada corazón con tu palabra y aumenta esa fe, Señor, en nuestros corazones. Yo pido tu ayuda y bendición en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pueden sentarse hoy, sí, hermanos. Hoy se van a estar sentados un ratito, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito porque el tiempo avanza, hermanos. Pero miren, sabe que el día de ayer yo me comunicaba con la hermana Erika Stopani, ¿verdad? Hemos estado hablando de ellos, y no me contestaba, pero de repente cuando me contestó, no me contestó ella, me contestó el hermano, porque gracias a Dios ya salió. Y yo estaba contenta. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y yo le digo: hermano, ¿y dónde está? Y dice: pues aquí estoy, ¿verdad? Se fue con su esposa y todo. Y le digo: y arregló lo otro, porque por la ley le ponían que no podía tener contacto. Y me dijo: hermana, el lunes voy a ir a ver eso y todo. Pero ahí estaban, hermanos, ¿verdad? Y sigamos orando por ellos. Pero fíjense, hermanos, Dios lo salvó al hermano Stopani, ¿verdad? Hizo un cambio transformador tan grande, pero las leyes todavía, ¿verdad?, le tienen allí penas que él tiene que pagar. Y no puede decir: bueno, ya Cristo me libertó y ahora, ¿verdad? No, porque la ley, hermanos, se tiene que cumplir. Y nosotros sabemos que el Señor viene, nos perdona, nos cambia, nos transforma, pero el pecado, hermanos, trae consecuencias. Y las leyes, ¿verdad?, de este mundo, que son importantes, hermanos, ¿verdad?, se tienen que cumplir y tiene que haber esa justicia. Y entonces el hermano está tratando de salir de eso.
Pero fíjense, hermanos, hay otras condenas más duras, porque vaya, el hermano, es algo liviano y esperamos que pronto salga. Pero hay quienes, hermanos, están en las cárceles, ¿verdad? Con cadena perpetua, que toda la vida tienen que estar allí. Allí van a morir, ¿verdad? Ahí se van a hacer viejitos, ahí van a morir. Y hay otros hermanos que están con condena de muerte, que los van a llevar a la silla eléctrica, o yo no sé, ¿verdad? Pero van a tener que pagar con su vida. Y hermanos, también está, ¿verdad? No solo la ley de este mundo, pero la ley de Dios, que, hermanos, la ley, cuando nosotros la vemos, lo que nos hace ver es que nosotros estamos mal, que hemos fallado. Fíjense que ahora que fuimos también allá a Colombia, hermanos, estábamos en la reunión de noche, ¿verdad? En el servicio de noche. Yo vi que pasó un señor, ¿verdad? Con barba y de verdad, ¿verdad? Y pelo largo y con un traje como de drama, ¿verdad? De esos de drama aquí. Y yo lo vi y dije yo, ay, este hermano, ¿verdad? Andará en algún drama. Y se vino así vestido, ¿verdad? Y yo miraba muchas otras señoras ahí que tenían un mantito en el pelo, pero yo dije, tal vez es cosa de la tribu indígena, ¿verdad? En Guatemala sí a veces se ponen ciertas cosas, y dije yo, tal vez ellas se tapan el pelo. ¿Qué sí? Supe yo, hermanos, que ellos eran de la iglesia israelita. Es un movimiento que allá en las selvas, hermanos, está surgiendo, ¿verdad? Confundiendo a la gente. Y ellos, ya cuando supimos, nos paramos con mi esposo ahí, con una señora que vendía y que tenía la cabeza así, ¿verdad? Como los mantitos que uno usa para los dramas. Y le dijimos, dijo mi esposo, ¿por qué usa eso? Oh, dijo ella, es que yo soy de la iglesia israelita. ¿Y ustedes qué creen? Le dijo mi esposo. Pues en los 10 mandamientos, le dijo, los 10. Oh, le dijo mi esposo, ¿y usted cumple los 10 mandamientos? Pues tratamos de cumplirlos. Porque, hermanos, si usted le pregunta a alguien si él ha cumplido los 10 mandamientos, casi que la conciencia de la persona misma le condena y le dice no. Yo les aseguro que si yo les pregunto a uno por uno, y al pastor y a todos aquí, ¿ha cumplido usted los 10 mandamientos? Y al pastor de Guatemala también, ¿verdad? ¿Qué diría? La conciencia condena, nos condena. La ley nos condena. ¿Sabe qué es lo que dice la ley? Que el que no cumpliera, el que faltara en uno, ya arruinó toda la ley. Entonces la ley nos condena, la conciencia nos condena, y el diablo nos condena. El diablo pasa allí, tú no sirves, tú no eres, tú estás mal, tú no ha oído usted. Seguro que se ha acercado ahí con usted alguna vez y le ha dicho, tú no sirves, tú no puedes, tú no estás cerca de Dios, tú eres imperfecto. Y hay veces hasta que uno dice, ¿y para qué va a la iglesia si usted no? Hermanos, todo marca en una condenación del hombre. Pero mire, creo que hay un lugar en México, ¿verdad?, donde se celebra el grito de la independencia, ¿verdad? Casi todas las ciudades tienen un lugar que es el Día de la Independencia, que acaba de pasar, ¿verdad? Cuando el país fue hecho libre. Y hermanos, aquí en Romanos 8:1 es el grito de la libertad para el cristiano. El grito de la libertad, porque aunque la ley nos condenaba, aunque nuestra conciencia misma nos condena, aunque el diablo nos condene, aquí la palabra del Señor dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. ¿No se alegra usted? No hay condenación, es quitada. Somos libres, somos perdonados, somos aceptados por Dios, somos reconciliados con Dios, ¿verdad? Ninguna condenación hay. Y fíjese que despuesito en algunas Biblias, no en todas, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está, hermano. La condenación es la declaración de culpa que requiere castigo. En el caso con Dios es la separación eterna de Dios. Eso es ser condenado, estar destinado a castigo. Y en el caso de la condenación con Dios es eterno.
Pero hermanos, aquí Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y despuesito dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No todas las Biblias tienen esa parte, fíjese, porque muchos piensan que ahí termina. El que está en Cristo no hay condenación, no hay condenación. Y hermanos, eso a veces no depende de usted ni de mí. Y quiero yo explicarles un poquito eso, hermanos, porque es algo que a veces nos cuesta entender. Más adelante sí dice en el versículo 2 que la ley del Espíritu me ha librado del pecado y de la muerte. Y habla, ¿verdad? Que en la carne era imposible servir a Dios. Es imposible. Y entonces empieza a hablar en ese capítulo 8, hermanos, si usted lo lee todo, del conflicto que es entre la carne y el Espíritu. Y dice, están las obras de la carne y están las obras del Espíritu. Están los que andan en la carne y están los que andan en el Espíritu. Y también dice que están los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu. Ahora, hermanos, yo le quisiera a usted preguntar, ¿en qué anda usted? ¿Usted anda en la carne o anda en el Espíritu? Y ahí es donde a veces nos cuesta entender, ¿verdad? Pues yo creo que si le pellizco usted va a gritar porque está en carne, ¿verdad? Tiene carne. Yo también. Y esa carne, hermanos, a veces nos cuesta decir eso. ¿Quién de aquí dice, yo ando en el Espíritu? Porque a veces pensamos que andar en el Espíritu es andar ya casi flotando. Y hay una aureola. Y entonces uno se mira, ¿verdad? Y usted mira su carne. Y mira que hay deseos que no agradan a Dios muchas veces. Mira que hay debilidades, ¿verdad? Que hay veces usted dice, voy a orar. Y usted se levanta, se despierta y ay, las colchas lo atrapan y le cuesta. Y se levanta a orar un poquito y se está quedando dormido. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Estoy en la carne? Estoy en el Espíritu. Pero miren, hermanos, yo quiero hacerles ver una cosa aquí muy importante, porque es necesario andar en el Espíritu. Pero el problema es que también tenemos la carne. Y entonces es el conflicto del cristiano, porque hay dos naturalezas dentro de usted que están luchando. Hay dos. Hay la que desea todavía las cosas que a Dios no le agradan, y hay el Espíritu de Dios. Porque cuando uno acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu de Dios viene y le llama a las cosas del Espíritu. Pero yo he entendido, hermanos, que el andar en el Espíritu es andar en fe. En fe. Andar en el Espíritu no es que usted está flotando y que pasa solo gloria a Dios, aleluya, y que se pone la cara de santificado y que no me toquen, ¿verdad? Y que quizás se viste así, se agacha y camina despacito y cosas así. Hermano, no, a veces hablamos mucho de que el vestuario nos santifica. Por ejemplo, estos señores llegaban al punto, hermanos, de que se vestían como Moisés y Aarón, ¿verdad? Y entonces ellos pensaban que con la barba, y no lo quiero decir por los que tienen barba aquí, ¿verdad? Y el pelo largo y el traje de gabanes como Jesús, ¿verdad? Con la manta acá, y las hermanas se ponían el mantito. Y es más, déjeme decirle que una tarde fuimos a visitar a una hermana que estuvo trabajando en la cocina, hermanos, porque mira, ahí les daban a 500 personas 3 veces al día comida. Y esas pobres hermanas, yo no sé, ¿verdad? Y con leña, hermanas, déjenme decirles, ¿verdad? Entonces uno de los hermanos americanos se fue a ayudarle y le tomó mucho cariño a una hermana que, por cierto, se llamaba Sonia, igual que yo. Y dijo, vamos a visitar a Sonia, vamos pues. Y cuando fuimos, hermanos, era el sábado y yo oía que pum, 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 había así como una banda, ¿verdad? Y yo, ¿qué es eso? Y cuando llegamos con ella, la casa de ellos estaba casi a la par de la iglesia de los israelitas.
Pues ¿qué cree, hermanos? Los israelitas pasan todo el sábado allí, ¿verdad? Y entonces dije yo, ay, qué curioso. Y con otra hermana americana que estaba ahí, dije, yo quiero ir a ver, a tomar unas fotos. Ahí le vamos a enseñar después esas fotos. Y yo dije, a ver si no nos dicen nada. Y nos acercamos un poco en la puerta, hermana, y ahí las mujeres también estaban vestidas así como de drama, ¿verdad? Y con panderos, y salía humo porque había incienso, ¿verdad? Y los señores así también, ¿verdad? Como Moisés y Elías ahí. Entonces nos acercamos a tomar una foto y salió un señor y dije, ya nos va a regañar. No, hermano, dijo, pasen adelante. Dijo, bueno, le dijimos, solo queremos tomar unas fotos. No, venga a tomar las fotos aquí enfrente, pase. Total que nos llevó enfrente, hermano, y tomamos. Y yo vi que tenían ahí un gran reloj, ¿verdad? Y el reloj estaba marcando los minutos. Y yo me acordé. Usted sabe que legalmente, ¿verdad? El sábado se guarda de 6 a 6 de la tarde. Y yo lo vi, eran como las 5:54. Y yo dije, esto se están de ver el reloj para que cuando sean las 6 vamos para afuera todos, ¿verdad? Y hermanos, tomamos las fotos y salimos, y cabara los minutitos, ahí iban todos ya para afuera, ¿verdad? ¿Sabe, hermanos, que esas cosas que yo me he visto así, que hago, y que el incienso, y que esas son cosas de la carne? Son de la carne. Y cuando nosotros ofrecemos cosas a Dios queriendo que Dios nos acepte, que Dios mire lo que estamos haciendo, que Dios agrade por lo que yo estoy haciendo, es la carne. ¿Y será que en la carne podemos nosotros satisfacer la justicia divina, que es perfecta? Fíjese lo que es justificación. Vamos a ver, creo que, a ver si lo pusieron ahí. Para nosotros de no ser condenados tenemos que ser justificados. Y mire, justificación es el acto por el cual el Dios 3 veces santo, Dios no es solo santo, hermanos, Él es santo, santo, santo. Él declara al pecador que cree en Él, justo y aceptable ante Él. Y eso lo hace por medio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo. No crea que Dios dice, bueno, este pecó, hizo tanto malo, pero bueno, también te perdono. No. Hay que pagar. Así como hermano Estopani, bueno, ya ahora, pero Él tiene que arreglar las cuentas. Hay legalidades, y Dios también ha establecido leyes, legalidades, que no nomás, está bueno, voy a quebrar esta ley y tú pásale. No. Hay que pagar, pero Dios es el único que puede justificar, y la única manera, hermanos, que usted y yo podemos decir no hay condenación para mí, estoy justificado delante de Dios, es solamente por fe en Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos a Romanos 5 del 1 al 3. Fíjese, y hermanos, aquí es donde es tan importante. Y quizás esta mañana yo le quiero preguntar, ¿está en la carne queriendo agradar a Dios con lo que usted hace, con lo que usted es, con lo que uno parece? ¿O estamos en el Espíritu, simplemente diciendo, yo confío total y completamente en ti, Señor? Dios nos llama a una vida de fe, y por fe, hermanos, nosotros alcanzamos todas las riquezas de Dios. Miren, dice, justificados pues, ¿por qué, hermanos? ¿O no dice justificados por la manera que me he visto? ¿No dice justificado por el dinero que doy? ¿Por las obras buenas que hago? ¿Por qué? Por la fe. Tenemos que paz para con Dios, allá dentro de su corazón, hermanos. El andar en el Espíritu no es algo que se mira por afuera primeramente, es algo que empieza dentro de usted. La vida en el Espíritu es adentro, y de adentro se va haciendo evidente afuera. Y déjeme decirle que no se hace tanto a veces en la forma de vestir, pero se hace muchas veces en su rostro, en la mirada, en la sonrisa. Oh, hermano, yo me acuerdo todavía del hermano Estopani, ¿verdad? Porque él, hermanos, tatuado hasta, bueno, menos mal su cara no, ¿verdad? Pero está tatuado todo. Y
Y él siempre pelón, dice su esposa, que nunca lo había visto con pelo hasta ahora que aceptó a Cristo. Pero la sonrisa, la mirada de ese hermano, la forma de hablar de ese hermano, la forma de expresarse, usted no le mira ni un tatuaje, ¿verdad? Porque desborda la gracia, la paz, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque él ha creído y ha recibido la justicia, la gracia, la santificación de Cristo. Y eso se empieza a ver. Y por supuesto también se empieza a ver en nuestra manera de vestir y todo eso ya más adelante, todo. Pero empieza adentro. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos, nosotros en la carne, ¿verdad? Impresionamos porque nos ponemos marcas y nos vestimos y nos peinamos y nos, bueno. Y no, que yo no le digo que ande desarreglado y sucio, no. Pero hermanos, queremos impresionar en la carne. Y al hombre quizá lo impresionamos, ¿verdad? Hay veces que sí, ¿verdad? Pero a Dios, hermanos, dice que nuestras obras de justicia vienen a ser como trapos de inmundicia. Cuando por nuestras propias fuerzas, por lo que yo soy, por cómo yo canto, por lo que yo doy, y nosotros ya no las hacemos como obras de fe, sino que las empezamos a hacer como obras. Y hermano, déjeme decirle que eso pasa mucho en las iglesias. Fíjese que los Gálatas dice que comenzaron por fe y ya estaban terminando en la carne. ¿Por qué? Porque al principio todo era Cristo, gracias Cristo, te alabo Cristo. Pero después muchos comienzan y doy mis diezmos con amor y gracias Cristo, ¿verdad? Y yo lo doy con fe y con obediencia. Y de repente alguien dice, pero mira, estás dando mucho. Fíjese, el diablo quiere que usted se pase de andar en el espíritu a andar en la carne. ¿Y cómo lo hace? Cambiando la manera de pensar. Dice, los que andan en el espíritu piensan ¿en qué? En las cosas del espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu, hermanas? Hermano, es Dios. Es Dios. Usted anda pensando en Dios. Usted alaba a Dios. Usted lo hace todo para Dios, ¿verdad? Y cuando alguien le ofende, le dice cosas, usted discierne y espiritualmente dice, no es el hermano, es el diablo que quiere. Y yo sigo amando al hermano y diablo, vete de aquí. Y usted vence. ¿Por qué? Porque está en el espíritu, en la fe en Cristo. La fe nos hace ver a Cristo, nos hace confiar en Cristo. Pero el diablo quiere cambiar nuestros pensamientos para que usted empiece a andar en la carne. Y mire, a veces nosotros asociamos andar en la carne con pecados de fornicación, de adulterio, de pornografía, y sí es, por supuesto. Pero también andar en la carne es andar en los pecados de celos, de contiendas, de chismes, de enojos, de amarguras. Y usted puede estar aquí en la iglesia, nunca ha fornicado, nunca, pero a veces ya dentro del corazón está ya no el pensamiento del espíritu, sino está el pensamiento de la carne, y ese no agrada a Dios. ¿Y por qué? Porque se cambia la manera de pensar, hermanos. Se cambia la manera de pensar. Por eso es que nosotros necesitamos leer mucho la palabra de Dios, para que arregle nuestra manera de pensar, nos corrija. A veces que uno ya empieza a pensar cosas que no debe, y de repente lee un pasaje y Dios le dice, no, esto es. Pero si no estamos leyendo la palabra, hermano, no estamos oyendo la música del Espíritu que nos lleva a alabar a Dios, a glorificarle, pero andamos viendo las novelas, oyendo la música. Que a propósito se los voy a decir otra vez aquí, yo les decía el miércoles a las hermanas, cuidadito con la zumba. Yo sé que es bueno que bajen de peso, yo sé que es bueno caminar, hacer ejercicio es saludable. Yo lo estoy haciendo y quiero hacerlo más, y hay que cuidar cómo comemos y todo, pero cuidadito, porque en la zumba, hermano, entra la música que le insta a la carne, y enseñan a hacer ejercicios que ya no son ni ejercicios, sino son cosas sensuales que no son para nosotras mujeres cristianas que andamos en las cosas del Espíritu.
Y si usted anda en el espíritu y llega a una zumba, usted va a salir corriendo de allí. Y hermanos, pero la música que oímos, las cosas que vemos en la televisión, yo miro televisión, hermanos, pero procuro no mucho. Yo miro películas de vez en cuando, las escojo. Pero si mucho, yo no le voy a decir que es malo, pero poco a poco van cambiando nuestra manera de pensar. Y si no estamos leyendo la Biblia, y si venimos aquí a la iglesia a oír la palabra de Dios de vez en cuando, hermanos, cuando nosotros sentimos, ya no estamos en la fe, en Cristo, ya no estamos pensando en Dios, andamos carnalmente. ¿Y sabe qué pasa cuando ya uno empieza a andar en la carne? Que dicen, ahí te piden los diezmos, y eso es para dárselo al pastor, y tú vas a ser rico. Y usted ya no mira que los diezmos son para Dios y de Dios, que dice, de veras que sí, es cierto. Y mira todo lo que tienen ahí, y tú no tienes esto, y yo no tengo, y me falta. Y mire, le cambia la manera de pensar. Y sabe que hay gente que hasta deja la iglesia, deja al Señor, porque por una cosa, hermano, empiezan a andar en la carne y ya no perciben las cosas de Dios, ya no las perciben, hermanos. Pero nosotros, Dios nos llama a vivir en fe. Dios nos llama a vivir en fe. Mire, por la fe nosotros alcanzamos todo lo que necesitamos. Por la fe usted es salvo y alcanza la gracia de Dios. Fíjese, ¿qué es la gracia de Dios? Mira, aquí un poquito de teología para usted. Ya sabe lo que es justificación. Usted no se puede justificar, yo no me puedo. Dios nos justifica en Cristo. Pero la gracia, hermanos, es un favor inmerecido. Pero sabe que hay una tendencia humana que aún cuando ya somos cristianos y todo, siempre estamos queriendo hacer cosas para demostrarle a Dios que sí soy malo, pero no tanto. Tengo cosas buenas que Dios tiene que verlas y que Dios tiene que reconocer y que... No, hermanos, en nosotros no hay nada bueno. La gracia de Dios nos lo da todo. Y la gracia es favor que no merecemos. ¿Sabe que en realidad, hermano, no merecemos nada más que la condenación? Mire, hay otra descripción muy bonita. Dice la misericordia, no sé si lo pusieron ahí, pero me gusta esta definición también. La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué es lo que merecemos, hermanos? La muerte, la condenación eterna, la separación eterna. Por su misericordia Dios no nos da el infierno, Dios no nos da la muerte, pero por su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Me entiende? Ahí les faltó el no. Por su misericordia no nos da lo que merecemos, pero por su gracia nos da lo que no merecemos. ¿Verdad que nadie merece ir al cielo? No. ¿Verdad que nadie merece que Dios ponga unas tardes tan lindas allí y que nos dé el aire, que nos dé la lluvia? Que no lo merecemos, hermanos, pero Dios nos lo da por su gracia. Mire, el hecho de poder estar parados aquí, tener este privilegio de predicar la palabra de Dios. Yo a veces pienso, hermano, digo yo, el hecho de ir hasta lugares allá, conocer gente, es nomás la gracia de Dios. No es que uno sea, mire, el que usted esté sentado aquí en esta silla y el que haya gente allá que está en las cárceles, condenados. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ellos? Usted no es que nosotros sí merecemos, ellos no merecen. No, es la misericordia y la gracia de Dios para con su vida y para con mi vida. Y cuando yo reconozco eso, hermanos, cuando yo reconozco que no es por lo que yo pueda hacer, yo empiezo a descansar en Dios. Yo empiezo a vivir una vida que le alaba a Dios. Yo empiezo a ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Yo empiezo a andar viviendo en fe y no por vista. Dios te llama a vivir por fe. Mire,
en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8 también dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Ese es el elemento, hermanos, que nosotros necesitamos. Tú necesitas tener tu fe, tu confianza, creer en Dios. Y todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser obras de fe, no obras de la carne. No obras de la carne. Es que hay veces que hasta las cosas espirituales se pueden volver carnales, hermano. Si usted ayuna y ayuna para que Dios lo mire, que usted es súper espiritual, es carnal. Fíjese que el primer conflicto grande en la iglesia fue que se pasó de las obras del Espíritu, se quisieron empezar a hacer en la carne. ¿Usted se recuerda? Dice que llegó ahí en la iglesia, apenas comenzaba la iglesia, hermano, estaba Juan, Pedro y todos ellos. Y llega primero, ¿quién era? El compañero de Pablo, ¿cómo se llama? No, el anterior, no Silas, Bernabé. Dice que llega Bernabé, hermanos, y él en su corazón alegre, no porque le dijeran la ley, no porque nadie le dijera, sino en la gratitud para Dios, vende un terreno y lleva todo el dinero a los pies de los apóstoles porque la gente, hermanos, estaba que no hallaba cómo agradecerle a Dios. Ese es andar en el Espíritu, que usted esté en fe, en gratitud, reconociendo lo que Dios ha hecho por usted. Entonces usted con su corazón de fe quiere agradecer. Y dice que él vino y trajo aquella ofrenda, ¿verdad? Y estaba ya Ananías y Zafira, y vieron y dijeron: yo también voy a hacer eso, me gusta. Y dice que él vende también otro terreno, hermanos. Pero dice: bueno, pero me voy a quedar con un poquito nomás para ahí, para que vea. No era la gratitud, no era el amor, no era la fe. Nadie se lo estaba pidiendo, pero él quiso hacer obras del Espíritu en la carne. Y entonces dice que él dijo: no, yo me voy a quedar con un poco, pero voy a decir que doy todo ahí nomás, ¿verdad? Ya no era la intención, hermano, no era la gratitud, no era el amor, era la vanidad, era motivos carnales, desagradables a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces empezamos a hacer las cosas, ¿verdad?, para que otros vean, hermano, el que anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, piensa en su Dios, agradece lo que Dios está haciendo, lo hace por amor, lo hace porque cree, lo hace porque espera en Dios, porque sabe que hay que ser obediente, porque está agradecido con su Señor. Pero el diablo quiere muy pronto cambiar nuestra manera de pensar de lo espiritual a lo carnal. No, si tú no tienes que, si tú mira que estás haciendo esto y uno empieza: sí, verdad que sí, no, y ya empieza uno carnalmente. Hermanos, vamos a servir a Dios con fe en nuestro corazón, porque Él vive, porque Él es Dios, porque Él nos justifica, porque Él lo dio todo por nosotros. Y ¿sabe qué? Vamos a esperar en Él, vamos a confiar en Él. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por la fe, hermanos, es que lograron a muchos hacer grandes cosas para Dios. No es por nosotros mismos, pero es por la fe que nos da acceso a su gracia. Y la gracia de Dios nos capacita para, hermanos, hacer las obras de Dios, para vencer